Para algunos, Señor, ha sido una semana tal vez de pruebas, de dificultades, de luchas, Señor, pero gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y yo sé que, Señor, has sido fiel con cada uno de nosotros, Dios mío. Y qué privilegio poder estar en tu casa en esta noche para alabar tu nombre. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Señor, ayúdanos en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Sigue bendiciendo a mis hermanos que están de vacaciones. Guárdalos, protégelos, cúbrelos. Y Dios mío, que, Señor, tú los traigas con bien, Señor. Tú los ayudes, Padre. Gracias por todo, Señor. Una vez más, bendícenos en esta noche. Ayúdanos, Padre Celestial. Solo tú puedes hacer la diferencia, Señor. Y, Señor, tu palabra puede hacer la diferencia en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor. En tus manos nos ponemos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche yo quiero seguir en esta serie que hemos empezado la semana pasada, que le hemos llamado valores. Y esta noche quiero hablar de un valor que es la responsabilidad. Y quiero empezar leyendo, después lo vamos a poner otra vez, pero quiero empezar leyendo el texto en Efesios 5:15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, si les preguntaran a ustedes hoy, ¿cuál es tu más grande o tu mayor habilidad? ¿Cuál es tu más grande, tu mayor habilidad? Quizás algunos tal vez dirían, bueno, yo soy bueno en el área, por ejemplo, tal vez de las artes, ¿verdad? Del canto, de la música. Otro tal vez diría, yo soy bueno en trabajos manuales o en matemáticas. Pero, hermanos, quiero sugerirte esta noche que tu más grande habilidad es la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de responder a la vida. O sea que es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. Dios te creó y te hizo humano, y lo que te hace humano es la habilidad de escoger la respuesta a la vida. O sea que tú y yo, hermanos, podemos responder en muchas maneras diferentes a los problemas, a las crisis, a las oportunidades, a las relaciones. Es toda tu elección. Entonces hay una verdad, hermanos, y es que mucho de tu vida está fuera de tu control. O sea, tú no escogiste el lugar en donde naciste, tú no escogiste cuáles fueron tus padres. Hay muchas cosas que tú no escogiste. Tú no escogiste muchas de las circunstancias o eventos que te suceden, pero sí tienes la libertad de escoger cómo actuar en la vida. O sea, tú tienes la libertad de escoger cómo responder. Y por el hecho de que tú tienes esa elección, porque tú tienes la libertad de responder y tienes la capacidad de responder, tú eres responsable. Eres responsable. Una persona que se dedica a desarrollar a la gente dijo en una ocasión que la responsabilidad es la que más nos desarrolla. O sea, edifica tu carácter, es lo que te ayuda a crecer. Otro personaje muy famoso dijo que la responsabilidad es el precio de la grandeza. O sea que si tú quieres hacer algo grande en tu vida, tienes que llegar a ser una persona responsable. Entonces, hermanos, hoy estamos empezando una serie de 10 valores. Hace 8 días solamente di la introducción. 10 valores, o sea que algo así como pilares en los cuales tú edificas una vida exitosa y significativa. Entonces tenemos que empezar con algo que se llama responsabilidad, o sea, responsabilidad personal. O sea que ese es el fundamento, es la parte de más abajo. Entonces, si no captas esto, de la misma manera vas a olvidar el resto de la serie, porque tú no puedes edificar
en ninguno de los otros valores en tu vida si de manera personal no aceptas responsabilidad por tus elecciones, por tu carácter y tus valores. Entonces, eso es con lo que comienza todo. O sea, si yo puedo captar, entender este punto, entonces todo lo demás puede edificar para mí una vida exitosa y con significado. Ahora, hermanos, es muy obvio que en los últimos años ha habido una dramática caída en la captación de responsabilidad personal en nuestra sociedad. O sea, nadie quiere aceptar responsabilidad por nada. Lo que está de moda es acusar y excusar. O sea, que vivimos, hermanos, en esta sociedad que se caracteriza por echarle la culpa a alguien más, de acusar y excusarnos. Entonces, en donde nadie tiene y nadie quiere aceptar ninguna responsabilidad. ¿Y qué es lo que causa esto, hermanos? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? La semana pasada dijimos que nuestras creencias determinan nuestro comportamiento y que nuestro comportamiento determina lo que llegamos a hacer y lo que nuestra sociedad llega a hacer. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de estas ideas del individualismo, del secularismo, del relativismo y cómo eso ha influenciado nuestro sistema de valores? Y dentro de esas ideas, hermanos, quiero mencionar 3 cosas que prevalecen de manera especial hoy en día. 3 creencias que son lo totalmente opuesto de la responsabilidad personal. 3 mentalidades opuestas a la responsabilidad personal. Tenemos la mentalidad de los derechos, o sea, demando mis derechos. Luego tenemos la mentalidad de víctima, ¿verdad? No es mi culpa. Y luego tenemos la mentalidad de privilegio, yo merezco. Déjenme explicarles un poquito. La mentalidad de los derechos básicamente dice lo siguiente: tengo mis derechos y eso es todo en lo que estoy interesado. Hermano, yo creo que todos estamos de acuerdo de que hoy en día nuestra sociedad está obsesionada en el asunto de los derechos personales. O sea, tenemos derechos de todo, ¿verdad? De todo. Y todo el mundo está reclamando sus derechos. O sea que hoy en día, hermanos, oímos mucho acerca de derechos, pero no oímos mucho acerca de responsabilidades. Oímos mucho acerca de autoridad, pero no oímos mucho acerca de obligaciones. Oímos mucho acerca de elección, pero no oímos mucho acerca de compromiso. Ahora, la segunda mentalidad es lo que le llamamos la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima, hermanos, básicamente es la siguiente: ninguno de mis problemas son por culpa mía. De hecho, todos son culpa de alguien más. O sea, le echamos la culpa a otros. Yo les decía en una ocasión, ¿verdad? Que una ocasión hace tiempo yo leí algo que me dejó sorprendido, pero en un estado, en este país, en uno de los estados, un joven robó un automóvil de un estacionamiento, fíjense, y se mató mientras lo manejaban. Pues su familia entonces demandó al propietario del estacionamiento por no tomar las medidas necesarias para prevenir tales robos. O sea que, en otras palabras, es culpa de usted que yo haya robado ese carro. ¿Se imaginan? O sea que somos una ciudad de víctimas. Nadie acepta culpa, es siempre culpa de otro. Y luego viene la tercera, que llamamos antítesis de la responsabilidad personal, o sea, lo contrario, y es la mentalidad de privilegio. Y esta mentalidad básicamente dice: yo merezco, el mundo me debe la vida, tienes que cuidar de mí. Y hermanos, se dice que esa mentalidad se mezcló con la intervención en los últimos 40 años del gobierno, que básicamente decía: vamos a cuidar de ti desde la cuna hasta la tumba. Entonces, hermanos, tenemos ahora gente diciendo: tengo el derecho de no trabajar y por lo tanto deberían pagarme por no trabajar. Yo sé que suena raro eso, pero hay gente que piensa así. Entonces, esa es la clase de mundo en el que vivimos.
Un mundo que dice no soy responsable por nada, nada es mi culpa. Entonces, en un total contraste con eso, fíjese que lo que dice la Biblia. Ahora sí vamos a Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una paráfrasis de ese, otra versión, ¿verdad?, de ese texto dice: vivan la vida con un sentido de responsabilidad, no como los que no conocen el significado de la vida, sino como los que lo saben. O sea, dice aquí, ¿verdad?, que debemos vivir la vida con un sentido de responsabilidad, sabiendo el significado de la vida, comprendiendo por qué Dios nos puso aquí. Por otro lado, hermanos, si vivimos una vida irresponsable, solamente significa una cosa: no sabemos por qué estamos aquí, no conocemos el significado de la vida, no conocemos nuestro propósito, no sabemos por qué Dios nos puso en este planeta. Por lo tanto, hermanos, la clave para vivir una vida más responsable es el comprender por qué estoy aquí, por qué razón Dios me puso en esta tierra. De hecho, hermanos, la serie o la campaña que vamos a iniciar en agosto va a tratar de esto, ¿verdad? Se va a tratar de esto. ¿Para qué estamos aquí? Entonces, la primera cosa entonces con la que tenemos que tratar es ¿por qué debería de vivir una vida responsable? ¿Por qué? Déjeme darle 3 razones. Todo esto es muy práctico, hermanos, muy práctico, pero es muy importante, muy importante para nosotros. Entonces, 3 razones por las que debería vivir una vida responsable. En primer lugar, porque Dios me está mirando. O sea, eso es algo básico, ¿verdad? Pero es algo. Dios me está mirando. Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Dios mira todo y Él va a juzgarnos un día y va a evaluar nuestra vida en cómo la vivimos. La vida es una prueba de responsabilidad. Dios nos planeó, pensó en nosotros, nos puso en la tierra y Él está probando nuestra responsabilidad. Dios está probando nuestra responsabilidad para lo que pasará después. Dios, hermanos, nos ha puesto en esta tierra por algunas razones, pero si las enumeramos, encontramos que en primer lugar estamos aquí para conocer a Dios personalmente a través de su Hijo Jesucristo, y en segundo lugar, hermanos, para desarrollar carácter. ¿Por qué, hermanos, está Dios interesado en mi carácter? Bueno, porque es la única cosa que nos llevaremos cuando muramos. Dios nos está evaluando. Él es responsable. Y la Biblia dice, hermanos, que en la eternidad vamos a ser premiados en base a nuestra relación con Cristo aquí en la tierra. O sea que, ¿qué hiciste con mi hijo? Pero también en base a nuestra responsabilidad. O sea, ¿qué hicimos con los talentos, habilidades, dones que Dios nos dio? Entonces, una vez que nosotros hemos resuelto el asunto de conozco a Dios, conozco a Jesucristo y soy su seguidor, entonces lo que sigue es, ¿qué es lo que hiciste con lo que te di? O sea, Dios, hermanos, hizo una inversión en nosotros cuando nos creó. Él nos dio talentos, nos dio habilidades, nos dio muchas cosas. En el caso de nosotros, específicamente aquí en este país, Dios nos puso en este país. Él nos ha dado ciertas oportunidades y Él espera una ganancia de su inversión. Fíjate lo que dice en Romanos 14, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, que eso quiere decir de que nadie más lo hará por nosotros. Nadie más va a dar cuentas más que nosotros. Tú tienes que dar cuentas a Dios de manera personal. Hermanos, un día Dios nos hará una auditoría, o sea, no de nuestras finanzas, pero Dios va a auditar nuestra vida. Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Fuiste responsable? ¿Usaste tu tiempo, tu dinero, tus influencias, tu mente? ¿Usaste tus relaciones, tus oportunidades? Todas esas cosas que te di, ¿las usaste de manera sabia o imprudente? Y estas son razones suficientes para ser responsables, hermano.
Es un hecho de que un día todos vamos a dar cuentas a Dios en cuán responsablemente vivimos nuestra vida. Un hombre llamado Daniel Webster, que fue uno de los más prominentes abogados del siglo XIX, él dijo en una ocasión: la idea más importante que vino a mi mente fue cuando me di cuenta de que soy personalmente responsable ante Dios de cómo vivo. O sea que es algo que tendríamos que pensar nosotros. O sea que darnos cuenta, ¿verdad?, de que somos personalmente responsables ante Dios de cómo vivimos. La Biblia dice, ¿verdad?, lo que leímos en Hebreos: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, eso quiere decir que Él ve todo lo que nosotros hemos hecho. Dios ve todo. En ocasiones, hermano, nuestra irresponsabilidad nos lleva a pensar: nadie lo sabrá. Puedo hacer esto o aquello, pero hermano, y decimos: nadie lo va a saber, pero Dios lo sabe. Y es el único que realmente cuenta. Tal vez podamos, hermanos, burlar a todo el mundo, pero para el que estamos viviendo una vida responsable es para Dios, y Él lo ve todo. Ahora, entonces es la primera razón, hermanos, y creo que es suficiente. Pero hay una segunda razón. ¿Por qué debería vivir una vida responsable? Y eso es algo muy importante también, porque otros son afectados por la manera en que vivo. Hermanos, ¿por qué debería vivir una vida responsable? Porque otros son afectados. Ninguno de nosotros vive una vida independiente, todos somos interdependientes. 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, a través de los años ha existido la filosofía de que yo puedo vivir mi vida como yo la quiera vivir, de que no fuimos puestos en este planeta para cumplir las expectaciones de otras personas, de que podemos hacer las cosas a nuestra manera y no te lastimo o no te das cuenta. ¿A quién le importa? Es mi vida y no importa lo que haga porque no te afecta a ti. El problema, hermanos, es que eso no es correcto. Cada decisión que hacemos afecta a alguien más. Aún, hermanos, nuestras decisiones secretas. Porque eso nos cambia y luego nosotros influenciamos a otra gente por los cambios en nuestra vida. Tal vez no veamos los resultados visibles, pero cada elección que hacemos influencia a alguien más, y cada vez que somos irresponsables, herimos a alguien más. O sea, cuando, hermanos, alguien en la familia tiene un problema, no es su problema, o sea, es el problema de toda la familia, porque influencia a toda la familia. O sea, ya tenga que ver con los hijos, con los padres, con lo que sea. No existe tal cosa como una decisión que no afecte a otros. Hermanos, todos nosotros hablamos todo el tiempo con nuestra vida, influenciamos a nuestra familia, padres, hijos, hermanos, hermanas, esposos. Las elecciones que tú haces influencian a tus amigos, influencian a la gente en el vecindario, influencian a la gente en la iglesia, y influencian, hermanos, a la sociedad en menor o en mayor grado. Todos estamos interconectados, todos estamos en este planeta juntos. Alguien dijo, hermanos, que todos estamos en el mismo bote, y si el bote se hunde, todos nos hundimos con él. O sea, por eso, hermanos, es totalmente irresponsable decir: yo puedo vivir cualquier estilo de vida, lo que decida hacer no te importa a ti. O sea, sí importa porque afecta, y afecta a la gente alrededor. Hermanos, por eso es que es importante. Yo cuando he hablado con los padres, ¿verdad?, es tan vital que nosotros como padres seamos responsables en educar a nuestros hijos, porque eso va a afectar a otros. Si yo no educo bien a mi hijo, fíjense, un hijo que no está bien educado o que está educado irresponsablemente, pues al rato va a crecer y tal vez se case y va a afectar a la esposa, después va a afectar a la familia de la esposa, va a afectar a sus hijos. O sea, es una cadena tremenda. Claro que afectan las decisiones que uno hace. Yo les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? En una de las ocasiones que me tocó estar en la corte
como jurado, pero estaba sentado ahí y pasaron a la persona al que iban a juzgar, un muchachillo, ¿verdad? Como unos 16 años por ahí, y sentado ahí, y luego acá de este lado todos los del jurado ya estaban, ¿verdad? Porque son los, escogen 12, pero hay muchos que uno tiene que ir haciéndole preguntas para ver cómo pasa. Y había tantas personas que decían, pero yo ¿por qué estoy aquí? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué? Y yo decía entre mí, este muchachito, ¿verdad? Por su irresponsabilidad o tal vez de los padres que no lo educaron, mira nada más a cuánta gente está afectando, o sea, a toda esa gente y a mí incluso, porque cuando uno ya lo escogen como jurado, pues uno tiene que ir, o sea que no puede negarse. Y saben que no le pagan. Me acuerdo que una ocasión a mí me escogieron y creo me pagaron como $12 el día, o sea que casi no pagan nada. Entonces, todo se afecta a mucha gente por la irresponsabilidad de alguien. Entonces no podemos decir, hermanos, de que es mi vida y yo la vivo como tú quieras y nadie va a afectar. No, porque afecta a otras personas. O sea, un hombre puede decir, puedo salirme con esto, mi esposa nunca lo sabrá, puedo hacer esto y no herirá a mi familia. Los hijos pueden decir, puedo hacer esto y esto no herirá a mis padres. Un empleado puede decir, puedo hacer esto, es una compañía grande, no va a herir a nadie. Estás equivocado. Necesitamos ser responsables porque Dios nos está mirando y porque otra gente es afectada. Ahora, hermanos, hay una tercera razón de por qué debería vivir una vida responsable. Y este es un punto positivo. ¿Por qué debería vivir una vida responsable? Porque Dios recompensa la responsabilidad. En Mateo 25:21, en las parábolas de los talentos, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, Dios dice, tú no vas a creer todo lo que voy a derramar sobre tu vida si vives responsablemente con tu tiempo, con tu dinero, con tus relaciones, cada área de tu vida. Te voy a bendecir en maneras que tú no te imaginas. Y una de las maneras, hermanos, en que Dios nos recompensa cuando somos responsables es que Él nos da responsabilidades más mayores. Entonces, si ese es el caso, hermano, si Dios recompensa la responsabilidad, entonces la pregunta es, ¿cómo me vuelvo una persona más responsable? Hermanos, cada vez que queramos hablar de responsabilidad, hay un libro a donde debemos ir en la Biblia. Hay todo un libro escrito acerca de cómo vivir una vida responsable. Y es el libro de Proverbios. Proverbios, hermanos, tiene 31 capítulos. O sea, eso significa que si leemos un capítulo al día, podremos leer todo el libro en un mes. Y hermanos, qué bueno sería que hiciéramos el compromiso, ¿verdad?, de leer un capítulo del libro de Proverbios cada día por el resto de nuestra vida. O sea que eso sería bueno porque eso significa que vas a leerlo 12 veces al año y cada vez que lo leas, ¿verdad?, vas a aprender y aprender más. Hermanos, ese es el libro que nos enseña cómo vivir, nos enseña cosas en cómo edificar relaciones fuertes, habla de cómo tratar con la riqueza, habla de cómo edificar un negocio, habla de cómo llevarnos bien con la gente, cómo salvar nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, habla de lo que debemos hacer cuando fallamos, lo que debemos hacer cuando tenemos éxito. Entonces tenemos que ir al libro de Proverbios cuando buscamos una manera responsable de vivir. Dios, hermanos, tiene una palabra para gente, o tiene otra palabra para la gente irresponsable. Él los llama necios, insensatos. Esa palabra es usada muchas veces en el libro de Proverbios. Nosotros usamos la palabra necio o insensato, ¿verdad?, para muchas cosas y con muchos significados, pero cuando Dios usa esa palabra, la usa en el sentido de irresponsabilidad. Dios dice, tú puedes tener poca o ninguna educación y no ser un necio. O sea, y tú puedes tener un coeficiente intelectual bajo tal vez y no ser un necio. Pero si tú eres irresponsable,
a la luz del significado de la vida, en el por qué Él nos puso en esta tierra, tú eres necio si vives irresponsablemente. Aproximadamente 69 veces en el libro de Proverbios dice, esto es lo que el necio hace. Y por otro lado, se hace un contraste, ¿verdad? Eso es lo que hace una persona sabia, una persona responsable hace esto. Entonces, no tenemos tiempo de revisar esas 69 veces, ¿verdad? Pero déjenme solamente darles 3, ¿verdad? 3 para empezar. 3 maneras de empezar a ser una persona responsable, ¿verdad? Y pues, si tú quieres, te puedes ir allá y buscar todas las demás, pero solamente quiero darte 3. ¿Cómo puedo ser una persona más responsable? En primer lugar, controlando mis reacciones. Controlando mis reacciones. Hemos dicho, hermanos, que no podemos controlar los eventos, no podemos controlar las cosas y tragedias que nos pasan, pero podemos controlar nuestra respuesta, o sea, nuestra reacción. Dios dice, si tú quieres ser responsable, la madurez y la responsabilidad son evidentes en tu vida cuando puedes tratar con las presiones, cuando puedes tratar con el estrés, con los problemas, las penas de la vida, sin perder el control, sin enojarte, sin llegar a la depresión. Él dice que cuando la gente te hiera, voltéate y haz el bien a ellos. O sea, la clave hacia la responsabilidad, hermanos, es aprender a controlar nuestras reacciones emocionales. Y hermanos, créanme, hermanos, que eso no es fácil, de veras. No es nada fácil, pero es lo que tenemos que hacer y Dios nos va a ayudar a hacerlo. Fíjese, en Proverbios 29 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, o sea, sus impulsos, mas el sabio al fin la sosiega. Bueno, la manera en que usualmente expresamos nuestras emociones es a través de nuestras palabras, ¿verdad? O sea, queremos ofender. Dios nos dijo en el libro de Mateo, Jesús nos dice en el libro de Mateo lo siguiente, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, Dios está juzgando la responsabilidad de nuestras palabras, de mi boca. Por tanto, si queremos ser responsables, Dios dice que tenemos que cuidar nuestra mente antes de abrir nuestra boca. Necesitamos pensar antes de hablar. O sea, eso es ser responsable. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, una de las maneras en que nuestra responsabilidad, en que mostramos, ¿verdad?, nuestra responsabilidad, es el no tratar de vengarte de la gente que te ha herido. O sea, cuando alguien te critica, cuando alguien se aprovecha de ti, te hiere, y tú quieres vengarte de esta persona, lo único que estás haciendo es rebajarte a su estándar. O sea, sencillamente te vuelves como él. Vas a estar al mismo nivel de ellos. Yo no sé si han escuchado, hay un dicho, ¿verdad? Ese dicho está en inglés, pero yo lo traduje esta semana, lo estaba leyendo ahí, me llamó la atención. Pero el dicho, ¿verdad?, lógicamente está en inglés, pero lo español, y dice, no luches con cerdos, ambos se van a ensuciar, pero a los cerdos les gusta eso, o sea, les gusta eso. Entonces, ¿quién es el que va a salir perdiendo? Pues eres tú. O sea, otra vez vas a estar al mismo nivel de ellos. Y la persona que quiere vengarse no es mejor que la persona que hace algo incorrecto. Pero cuando tú perdonas a esa persona, tú te vuelves hacia adelante y dices, Dios, voy a dejar que tú tomes cuidado de esto. O sea, esto te pone en una posición superior. Dejas que Dios se encargue de ello porque Él tiene más recursos que tú. Tú devuelves bien por mal y no viceversa. Eso es controlar tus reacciones. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? No es fácil eso, pero Dios te va a ayudar a lograrlo. Y eso es ser responsable. Número 2, ¿cómo puede ser una persona más responsable?
guardando mi mente ahora, guardando mi mente. Dios, hermanos, nos ha dado una mente. Nuestra mente controla todo lo demás, influencia nuestros pensamientos, afecta nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos afectan nuestras reacciones. O sea, todo empieza en la mente. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo importante. Tú no eres responsable por cada pequeño pensamiento que pasa por tu mente, porque esos pensamientos pueden venir de muchas diferentes cosas. Pláticas que tú oyes por accidente, cosas que tú ves por accidente. El enemigo pone pensamientos en tu mente todo el tiempo. Entonces no eres responsable por cada pensamiento que pasa por tu mente. Por lo que tú eres responsable es por los pensamientos que tú escoges retener y meditarlos en tu mente. Celos, resentimientos, orgullo. Entonces tú no eres responsable por todos tus pensamientos, pero eres responsable por lo que tú escoges permitir en tu mente a través de tus ojos, tus oídos. Dios nos hace responsables por lo que permitimos que entre a nuestra mente. Hermanos, eso es algo que tenemos que meditar, porque ahora que tenemos esas famosas redes sociales, ¿verdad? Muchos de nosotros, y yo también lo hago, hermanos, a veces solamente te levantas, ojalá y ustedes no lo hagan, ¿verdad? Pero muchos lo hacemos así. Te levantas y lo primero que agarras es el teléfono, ¿verdad? Y a ver qué está pasando ahí. Y ahí pasan tantas cosas, ¿verdad? Yo he pensado, digo, es que hay muchas cosas que tú puedes ver ahí, pero ahí es a donde entra la responsabilidad tuya. O sea, tú eres responsable, o sea que tú ves ahí y bueno, pues ahí aparecen muchas cosas, ¿verdad? Tú no puedes evitar, pero sí eres responsable por aquellas cosas que sabes que están mal y que tú de todos modos las ves o las oyes o las lees. O sea que eso eres responsable por eso. Yo creo que en tiempos pasados pues no había eso y a lo mejor podemos pensar que a lo mejor la gente era más fácil controlar eso que ahora, pero bueno, nosotros nos tocó vivir en ese tiempo y tenemos todo eso. Entonces, cada vez que tú veas algo, ¿sabes qué? Esto no lo tengo que ver, esto no lo tengo que publicar, esto no lo tengo porque soy responsable. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente a través de los ojos, a través de los oídos. Hermanos, hay quienes han sido cristianos por 10, 20, 30 años y aún siguen actuando de manera muy responsable en esta área. Muchas personas, hermanos, declaran que no importa lo que vean o que oigan, no les afecta. Eso es mentira, hermanos, porque sí nos afecta. Fíjese que los científicos han hecho estudio tras estudio y han encontrado que realmente nunca olvidamos una escena. Todo está almacenado en tu mente. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Que ves algo que no tenías que ver, pero después ahí lo estás repasando en tu mente porque está en tu mente. Perdóname, Señor, porque vi esto, pero ahí está. Algunas personas, hermanos, han almacenado en su mente basura por años. Sea lo que sea que guardes en tu mente, inevitablemente va a salir en tu comportamiento y en tus creencias. Va a debilitarte y va a debilitar tus valores porque poco a poco te vas a acostumbrar a ello. Luego ya no te va a molestar más. O sea, cuando las cosas ya no te preocupan, ya no te molestan, eso debería ser una luz de advertencia de que algo anda mal. Fíjate lo que dice Proverbios 15. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hermanos, una de las maneras en las cuales Satanás trata de hacer aceptable el pecado o un comportamiento desviado es que nos riamos de ellos. O sea, cada vez que nosotros nos reímos, nuestras barreras se han bajado. Es por eso, hermanos, que cualquier comportamiento desviado siempre empieza con una situación cómica en la televisión. Si Satanás puede hacer que te rías de algo que está mal, que está pecaminoso, tú ya perdiste la batalla. Hermano, el pecado no es algo para reírse.
porque el pecado fue el que puso a nuestro Señor en la cruz. Entonces, cuando me siento y dejo que cosas pecaminosas entren en mi mente, Dios dice que soy irresponsable. O sea que tenemos ya, cuando estudiamos el libro de Romanos, ¿verdad? Dijimos de que nosotros ya no tenemos por qué pecar porque tenemos ya la posibilidad, tenemos la ventaja de escoger no hacerlo ya. Hay personas que dicen, yo nunca tengo deseos de leer la Biblia. ¿Sabes por qué pasa, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque tienen la mente llena de basura. ¿Has estado vigilante con lo que ves y oyes? ¿O te da lo mismo escuchar y ver cualquier programa, cualquier película, porque piensas que en realidad no te afecta? Si es así, estás engañándote a ti mismo y estás siendo irresponsable. Y tal vez entonces necesitas negarte, trabajar en negarte algunas cosas que son dañinas para ti. Tienes que guardar tu mente. En tercer lugar, hermanos, ¿cómo puedo ser una persona más responsable? Admitiendo mis errores. Admitiendo mis errores. Proverbios 18:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra versión dice, el hombre que rehúsa admitir sus errores nunca va a tener éxito, pero si él los confiesa y se aparta de ellos, recibirá otra oportunidad. O sea que Dios siempre dará una nueva oportunidad al que confiesa y se aparta de sus pecados. Otra vez, como dije, ¿verdad? Al principio, típicamente tratamos de excusar, de acusar y de excusarnos. Siempre tratamos de culpar a otros. Estamos diciendo, no es mi culpa, es tu culpa, soy una víctima de las circunstancias. El hecho es de que hay muchas áreas en nuestra vida en las que somos responsables, hermanos. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos sido irresponsables. La Biblia llama eso pecado. Pero Dios no quiere que vayas por la vida con una carga pesada por culpa de toda tu irresponsabilidad. Él quiere que vayas con un sentido de promesa y esperanza de que Él te ayudará a sobreponerte y a vencer eso. Y aún puedes sacar algo bueno de todos nuestros errores, de nuestras decisiones equivocadas en la vida, si nosotros, hermanos, se las entregamos a Él. O sea, necesitamos un poder más allá de nosotros, necesitamos un Salvador quien pueda perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra conciencia, romper el ciclo. Dice en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron. O sea, eso quiere decir, hermanos, de que no nos podemos sostener en nuestros propios estándares, menos en los de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, responsabilidad. Hermanos, si nosotros nos esforzamos en nuestros esfuerzos, hermanos, por ser responsables, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Confiemos, hermanos, en Él. Responsabilidad. Vivimos en un mundo, como le dije, que no acepta ya responsabilidad por nada. Pero en medio de ese mundo, nosotros como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Como dije al principio, porque Dios nos está mirando, porque otros son afectados, ¿verdad?, por nuestra responsabilidad, y porque Dios, hermano, recompensa. Dios nos va a recompensar por ser responsables. Vamos, hermanos, a dejar un buen legado. Vamos a estar bien. Dios, hermanos, nos va a ayudar. Cada vez que nosotros hacemos las cosas bien, Dios nos va a ayudar. Yo sé que a veces tenemos que negarnos muchas cosas, pero, hermanos, si realmente queremos agradar a Dios, tenemos que vivir una vida responsable. Y una vez más, en nuestros esfuerzos, hermanos, que estemos haciendo, Dios nos va a ayudar. Confiemos en Él. Responsabilidad. Que el Señor, hermanos, nos ayude para que cada día, hermanos, vivamos una vida responsable delante de Él. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Si tú quieres pasar al altar,
Hermanos, en muchas formas nosotros a veces hemos sido irresponsables. Yo quiero que tú en esta noche pienses en qué maneras has sido irresponsable y pienses de que, pues, o no pienses que Dios no se dio cuenta de eso, y no pienses tampoco que eso no va a afectar a otros, porque sí afecta a los demás. Entonces, que el Señor en esta noche nos ayude. Si tú quieres pasar en esta noche y hablar unos momentos con Dios mientras cantamos y decirle: Señor, ayúdame, Dios mío, Señor, vivir una vida responsable delante de ti. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor: no quiero que por mi responsabilidad mi familia sufra, la gente alrededor de mí sufra, Señor, a causa de mi irresponsabilidad. Tal vez tengamos que confesarle al Señor: he sido irresponsable con mi mente, he visto cosas que no tengo que ver, he leído, he hecho cosas que no tengo que hacer, he sido irresponsable. Perdóname, Señor, y ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú prometes ayudarnos, Señor. Tú prometes, Dios mío, guardarnos. Tú prometes, Señor, Dios mío, sostenernos, Señor. Y Dios mío, en esta noche, Señor, ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada persona, Señor, que va, Dios mío, a ver, Señor, este mensaje, oh Dios. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. A veces, Señor, tal vez sin querer, hemos hecho cosas de manera irresponsable. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.